Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a arrancar con la primera parte de este ejercicio, que lo que nos pide es lo siguiente. Vamos a tener una función de dos variables en función de x y con la siguiente forma. Logaritmo natural del módulo de x menos el módulo de y por la raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, la consigna, una vez que tenemos esta función, es primero hallar el dominio de la función y expresarlo en coordenadas polares. Entonces, como referencia, siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno determina el dominio de una función, tenemos que asumir, como un supuesto, que podemos tomar como dominio todos los números posibles, sean pares ordenados de x y como en este caso, o sean números puntuales en el caso de r o lo que sea, con las excepciones que corresponden. Y generalmente hay tres excepciones. Por ejemplo, cuando tenemos una raíz de orden par, ¿sí? Una raíz cuadrada de grado 4, de grado 6, etc. Esas raíces no admiten números negativos. Y por lo tanto, la restricción es que lo que tengan adentro debe ser mayor o igual que 0. Lo mismo pasa con la división. No podemos dividir por números que sean iguales a 0. Y obviamente por los logaritmos, sea cual sea la base, nunca podemos tener logaritmos de números negativos o 0. Entonces acá, ¿qué es lo que ocurre? En esta función, si nosotros la podemos analizar en dos partes, tenemos dos partes bien distintivas. No es que estamos separando en términos ni nada, pero lo que estamos haciendo es analizar las partes que tiene la función en general. Entonces, de estas dos partes de A y B, nosotros podríamos sacar el dominio de cada parte, porque cada parte tiene una restricción bien puntual, de las que acabamos de decir. Una es el logaritmo y otra es la raíz cuadrada. Y luego, el dominio de la función tiene que cumplir las dos a la vez. Es decir, si tiene que cumplir las dos partes a la vez para que sea posible la imagen, estamos hablando de la intersección que tiene que tener esa parte, ¿no? Que tiene que tener ese conjunto. Entonces, vamos a calcular los dos dominios por separado, ¿no? Entonces, para la parte en A, tenemos, ¿no? Primera cuestión, módulo de x menos módulo de y tiene que ser mayor estricto que 0 por estar dentro del logaritmo natural, ¿no? Obviamente que esto se puede justificar de la siguiente manera. El logaritmo natural de una función, ¿sí? Lo que está adentro necesariamente es mayor estricto que 0. Entonces, en base a esa premisa es donde nosotros armamos esta desigualdad. Entonces la vamos a despejar. Supongamos que la despejamos en términos de módulo de y, que pasamos dividiendo en ambos lados. ¿Okay? Sumamos o restamos módulo de x en ambos lados. Luego multiplicamos por menos 1 ambos lados de la desigualdad con el correspondiente cambio de signo, porque pasa de ser mayor estricto a ser menor estricto. Y acá, en esta desigualdad, tenemos que tener cuidado en la definición del módulo, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente, fíjense. ¿Cuál es la definición del módulo de y? Bueno, el módulo de y, como definición de cualquier módulo, es el mismo número si ese número es mayor o igual que 0 y menos ese número si ese número es menor que 0, ¿correcto? Y lo mismo se podría aplicar para el módulo de x, ¿no? El módulo de x, si lo partimos en dos, vamos a tener que esto nos va a quedar x si x es mayor o igual a 0 o menos x si x es menor que 0. Con lo cual, de nosotros tratar de analizar estas desigualdades, nosotros tenemos todos los casos, ¿ok? Pero básicamente deberíamos ver respecto de qué parte del plano estamos hablando, ¿no? Entonces pensémoslo de la siguiente forma, para que se entienda un poco la idea. Nosotros tenemos, supongamos, una parte, vamos a llamarle a cada uno de estos dominios, y mayor o igual que 0, y menor que 0, y mayor o igual que 0, o x mayor o igual que 0 y x menor que 0, distintas partes del plano. Todo esto está en R2, correcto. Entonces, vamos a identificarlo. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo,
en el plano en R2 vamos a tener, nosotros habíamos dicho, ¿sí? Va a las distintas partes. Entonces, para la parte del módulo, ¿sí? De la desigualdad de módulo de y menor que x, menor que módulo de x, tenemos distintas regiones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener de los 4 cuadrantes, fíjense, tenemos cuadrante número 1, cuadrante número 2, número 3 y número 4. ¿Qué es lo que tenemos para cada uno de esos cuadrantes? Para el cuadrante número 1, x es mayor o igual que 0 e y es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Fíjense, cuadrante número 1 es, de las 4 partes, la primera que está, en la que está dividida el plano. ¿Sí? Luego, nosotros tenemos en esta parte, para el cuadrante 2, al revés, ¿no? X menor que 0 e y mayor o igual que 0. Acá, aclaración, ¿sí? El cuadrante en sí, nosotros no vamos a tener la parte de el mayor o igual porque el cuadrante, los ejes, depende de la definición, pero en general el cuadrante no incluiría a los ejes en teoría porque el eje está compartido entre cuadrantes. Entonces nada, la desigualdad correcta sería mayor estricto. Pero bueno, acá lo estoy poniendo en función del ejercicio, nada más, ¿ok? Entonces, en este caso, acá lo mismo, ¿no? X menor que 0 y menor que 0 para el tercer cuadrante y finalmente para el cuarto nosotros tenemos X mayor o igual a 0 e y menor que 0. O sea, esos son los 4 casos que nosotros tenemos. Entonces, en función de la definición del módulo que ya habíamos adoptado antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta desigualdad va a tener distintos significados por cada cuadrante. ¿Y por qué lo dividimos en cuadrantes? Porque si ustedes se fijan, digamos, la definición del módulo que tenemos en cada caso, cada uno de estos se refiere a un cuadrante en particular, porque está hablando básicamente de la desigualdad de x o y versus el 0, y eso se refiere a los ejes coordenados que nosotros ya conocemos. Si el caso fuera distinto, lo tendríamos que adaptar, pero en este caso, como es algo más sencillo, no hay problema, se puede trabajar de esta forma sin inconvenientes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros teníamos, ¿sí? Vamos a verlo, voy a hacerlo acá en este cuadro. Por ejemplo, vamos a tener, en este caso, para el cuadrante 1, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. ¿Para qué nos sirve esta división? Porque esta, que es nuestra desigualdad estrella, que es la que tenemos que calcular, para abrir el módulo tenemos que aplicar su definición. Pero para aplicar su definición tenemos que saber cuál es el dominio que le corresponde. Entonces, cuadrante número 1, donde x es mayor que 0 y y es mayor que 0, vamos a las definiciones de x y de y, y lo que vamos a tener es que nos dice y mayor que y, o sea, módulo de y vale y si y es mayor que 0, y módulo de x vale x si x es mayor que 0. Con lo cual, esta desigualdad pasa a ser directamente y menor que x. Y listo. ¿Se entiende? En ese caso. Fíjense en el caso del cuadrante número 2. En el cuadrante número 2 vamos a tener x menor que 0 e y mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, por el cuadrante número 2, vamos a tener, fíjense, y queda igual porque es y mayor o igual que 0, con lo cual su definición queda igual. Entonces vamos a tener y. Y en el caso de x, como es menor que 0, va a quedar como menos x. ¿Sí? Fíjense en el caso del tercer cuadrante, donde son ambos negativos. Entonces, como son ambos negativos, vamos a tener para el tercer cuadrante, en este caso, tanto módulo de x como módulo de y van a valer negativo los dos. Entonces, reemplacémoslo tal cual. Después vemos en un segundo paso qué es lo que ocurre con estos signos. Lo vamos a ver, no hay problema. Pero sepan que ese es el primer paso a definir. Y después en el cuadrante 4, x es mayor que 0, entonces agregamos esta definición, pero y es menor que 0. Entonces la desigualdad queda como menos y es menor que x positivo. Fíjense que cada una de las desigualdades es estricta, no hay problema. Entonces, ahora vamos a pasar en limpio estas cuatro definiciones, obviamente con las operaciones pertinentes, ¿no? Vamos a ver, y después obviamente graficarlos como corresponde en cada caso y así tener por lo menos el primer dominio, que es el dominio de A. Ya ven que este ejercicio es para, o sigue para largo. Entonces, por ejemplo, en el 1, ¿sí? Y menor que x, ya está directamente definida la desigualdad, no hay mucho que hacer, ¿sí? Está el y en función de x normal. Lo mismo en el 2, y es menor que menos x. En el caso del 3 y en el caso del 4, como tenemos menos x, lo que deberíamos hacer sería multiplicar por menos 1
a ambos lados de la desigualdad. Eso nos trae obviamente, aparte de dejar la x o dejar la y, perdón, con el signo positivo, como es lo que buscamos, cambiar el sentido de la desigualdad, con lo cual, fíjense, en esta primera parte, menos por menos es más, queda y, menos por menos es más, queda x, y de menor pasa a ser mayor. Y lo mismo de este lado, ¿no? Menos por menos es más, acá tenemos más por menos que es menos, pero también pasa a ser mayor. ¿Ok? Entonces, ya con estos elementos podemos definir el dominio sin problemas. Fíjense, vamos a tener, supónganse, en este caso tenemos el eje Y, luego tenemos el eje X, ¿no? Y fíjense que acá, de las rectas, antes obviamente de identificar la desigualdad, tenemos dos rectas en particular que son las fronteras de esos conjuntos, que en este caso son y igual a x e y igual a menos x. Y hablamos de fronteras básicamente porque tenemos justamente que esas rectas no están incluidas en los conjuntos, aunque cumple con la definición de punto frontera. Entonces, y igual a x, que es la función identidad normal que nosotros tenemos en cada caso, y luego tenemos y igual a menos x, que es la otra definición, ¿no? Y obviamente, obviamente para la definición que nosotros buscamos, ¿sí?, que módulo de y sea menor que módulo de x, en cada uno de estos cuadrantes tiene que ser la intersección de todas las regiones. Entonces, vamos a ponernos un color en particular, por ejemplo, a la región 1 le voy a poner un rayado vertical, a la región 2 un rayado horizontal, a la región 3 un rayado vertical en rojo, y lo mismo para la 4, pero en esta vez horizontal. Entonces, y menor que x, en este caso es toda esta región, solo del cuadrante 1, ojo, que va a estar incluida de esta parte. Después, en el cuadrante 2, y menor a menos x es esto, con lo cual es toda esta sección. Y luego tenemos y en la parte 3, y mayor que x, con lo cual x es esta recta por acá, mayor es toda esta sección. Y luego finalmente y menor a menos x, en este caso es toda esta sección que vemos nosotros acá. ¿De acuerdo? Después, una vez que tengamos el dominio B, ahora vamos a pasar a esa parte, si nos pide expresarlo en coordenadas polares, hay una forma de sacarlo, que es con el tema de los ángulos. Pero vamos a dejar eso en stand-by y vamos a pasar ahora a la segunda parte. Que ahora la segunda parte es definir el dominio de la parte D del ejercicio, que involucraba la raíz cuadrada, que era la que nosotros teníamos en su momento. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál era nuestro dominio? Fíjense, la parte B incluía la raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, primera cuestión, ¿cuál es la restricción del dominio? Si nosotros tenemos una función que es una raíz de orden par de lo que está adentro, ¿sí?, de la composición de funciones, lo que está dentro, o sea, la función compuesta, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, para resolver esto, vamos a plantear esa dicha desigualdad con lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, en este caso tenemos 4x menos x al cuadrado menos y al cuadrado mayor o igual a 0. Lo que conviene hacer acá es tratar de completar cuadrados, ¿sí?, para tener una estructura más sólida en este respecto. Entonces, vamos a completar cuadrados de la siguiente manera, ¿sí?, como hacemos siempre. Entonces, fíjense, vamos a hacer la cuenta auxiliar de este lado. En este caso tenemos menos x al cuadrado más 4x, ¿sí? Supónganse que lo ponemos un poco más ordenado y sacamos el menos 1. Esto igual es artesanal, depende de como ustedes lo prefieran, ¿sí? Y recuerden ustedes lo siguiente. Fíjense, para una resta, ¿sí?, una diferencia de cuadrados, nosotros en este caso lo podemos pensar, esto sería más 2ab, que esto es lo que nos queda a menos b al cuadrado. Entonces, en este caso, si lo ordenamos distinto, esto nos va a quedar como a cuadrado, menos, en el caso de una resta, 2ab más b cuadrado, lo mismo de este lado, ¿no? Para el x al cuadrado, que esto nos queda 4, lo podemos pensar como 2 por 2 por x. Por lo tanto, el elemento que falta acá sería este 2 al cuadrado, y luego restar el 2 al cuadrado. De manera tal que x menos 2 al cuadrado ya queda hecho con esta parte y queda al menos 4 de esta forma. Como nosotros teníamos un menos 1 por todo esto, cuando reemplacemos enteramente esta parte,
lo vamos a reemplazar con esto y con el menos 1 por delante. Entonces, en este caso tenemos menos 1 por, en este caso, x menos 2 al cuadrado menos 4. Todo esto menos y al cuadrado es mayor o igual a 0. Fíjense, ambos valores están con negativo. Podemos multiplicar por menos 1 ambos lados de la desigualdad. Eso lo que hace es que transforma esto en un menor o igual. Y acá tenemos x menos 2 al cuadrado menos 4 más y al cuadrado menor o igual a 0. Sumo 4 de los dos lados y tengo esto mismo, x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4. Y 4 a su vez lo puedo pensar como 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos en definitiva? Esto es el interior y la frontera incluidas de un círculo de centro. Este círculo tiene centro 2, 0 y el radio es 4. El radio es 2, perdón. Entonces, ahora es donde tenemos que juntar ambos preceptos y tratar de entender dónde están, digamos, las partes de esta función, junto con la otra sección, ¿no? Entonces, vamos a dibujar. En este caso, tenemos, fíjense, vamos a dibujar todo el dominio de la parte A y junto con la parte B. Acá lo mejor es hacerlo con una graficadora, pero vamos a verlo de la siguiente forma, ¿no? Entonces, vamos a tener la desigualdad y igual a x. Y luego tenemos de este lado y igual a menos x. Recuerden que toda la sección A era la que tenía esta parte, ¿sí? Y luego tenemos la parte del círculo. Entonces, más allá de que no esté a escala, tenemos que pensar lo siguiente. Esto es un círculo con el interior en 2, 0, el centro en 2, 0 y el radio en 2. Entonces, estamos por ejemplo en 2, 0, quiere decir que nos movemos en 1 y nos movemos en 2, ¿sí? Entonces, el radio es 2, quiere decir que nos vamos a mover 2 unidades a la derecha, 2 unidades a la izquierda, ¿sí? Y lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a tener este punto que es el 2, 2, que está ubicado sobre la recta, y este punto que es el 2 menos 2, que también está ubicado sobre la recta. Con lo cual, lo que vamos a tener a ojo, pero también lo pueden ver con la calculadora, es todo este conjunto, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el dominio de la función entonces? Ahí está el tema. El dominio de la función es la intersección del dominio en A, ¿sí? O sea, en A nosotros tenemos el dominio que está en negro con este rayado y en B está el rojo. Si buscamos la intersección de los dos, ¿sí? Acá claramente la vemos, fíjense. Va a ser todo este segmento punteado porque las rectas y igual a x y y igual a menos x no están incluidas. Y después va a ser toda la porción de semicírculo y obviamente el interior, ¿sí? Entonces el desafío está en tratar de, digamos, buscar vectores que tengan esa propiedad, es decir, vectores que estén en el recorrido de ese círculo, ¿sí? O que sean la intersección entre ese círculo y ese radio que nosotros vemos hasta ahí. Entonces, esto se puede pensar de varias maneras, o sea, no hay una única forma de poder sacarlo. Una forma, ¿sí? de poder dibujar ese conjunto es la siguiente. Ustedes piensen que nosotros estamos hablando de puntos en el plano que son en x, y que por un lado nosotros podemos definirlo como la intersección justamente entre el círculo y esta parte, ¿sí? de las dos rectas, que es una forma. O lo que se puede hacer es tratar de, digamos, entonces, supongamos que pasamos a coordenadas polares los dos conjuntos. Y obviamente en esta parte ya me voy a olvidar del resto digamos, de la desigualdad o del conjunto A, que es digamos de x menor o igual que 0, porque no está incluido. Pero entonces pensemos de la siguiente forma. Supongamos, el círculo nuestro es x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 2 al cuadrado, ¿correcto? Si lo pasamos a coordenadas polares, nosotros tendríamos la típica desigualdad, ¿no? En este caso, la desigualdad que se usa generalmente es esta, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1, ¿sí? Si es un círculo, una circunferencia, podemos multiplicar por r en ambos lados. Ojo que esto no se puede hacer con las elipses, hay que usar otra técnica. Y en este caso tendríamos x menos 2 al cuadrado, nos va a quedar, en este caso, como r al cuadrado por coseno cuadrado de tita, con lo cual x despejando nos va a quedar como r por coseno de tita más 2, ¿sí? Y luego
vamos a tener que y nos va a quedar como r por seno de tita. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si parametrizamos, digamos, nuestro dominio en coordenadas polares, tendríamos que tener lo siguiente. Por ejemplo, si fuera el círculo completo, ¿qué diríamos nosotros? En este caso del círculo completo diríamos que esto sería todo punto r tita, ¿sí? Tal que, o mejor dicho, todo punto r tita tal que, en este caso tendríamos para x, ¿sí? Esto sería r por coseno de tita más 2, y después en este caso r de seno de tita solamente, con r que va a estar entre 2 y 0. ¿Y eso qué nos dice? Que es todo el interior del círculo, y tita que va a estar entre 0 y 2pi, porque ustedes recuerdan que en realidad lo que estamos haciendo es buscar la equivalencia entre los puntos de x y d, y nosotros no los trasladamos. Esto sería si fuera el círculo completo. Ahora, como tenemos que acotar la región a estas dos rectas, tenemos que fijarnos qué argumento tienen esas dos rectas. Entonces, y igual a x nos está planteando a nosotros la siguiente igualdad. Vamos a hacerlo en otra hoja, ¿no? En este caso, la igualdad que nos está planteando sería la siguiente. Por ejemplo, en este caso tendríamos y igual a x en coordenadas polares, quiere decir que seno r por seno de tita, ¿no? No estoy hablando del círculo, estoy hablando de las coordenadas polares tradicionales, ¿no? Donde x es r por coseno de tita e y es r por seno de tita. Seno de tita nos da igual que coseno de tita, y a su vez, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, bueno, ¿para qué valores ocurre esta igualdad? O lo que es lo mismo, si quieren despejarlo, dividen por coseno ambos lados y nos da que la tangente del ángulo nos da 1. Lo mismo si hacemos la igualdad de y igual a menos x y volvemos a tener que seno de tita nos da menos coseno de tita, o que la tangente de tita nos da menos 1. Bueno, en este caso lo que vamos a tener es que el ángulo, ¿sí? Tal que el arco tangente hay varios, ¿no? Pero para el rango entre 0 y 2pi, y sobre todo por el primer cuadrante, el ángulo que corresponde es pi sobre 4, y en este caso para el cuarto cuadrante de tangente de tita es igual a menos 1, el ángulo es al revés, es 3 cuartos de pi. Perdón, lo dije mal, esto sería 7 cuartos de pi. ¿Por qué 7 cuartos de pi? Porque básicamente es, digamos, del recorrido que nosotros hacemos entre, digamos, de las 8 porciones que quedan divididas en los cuartos, este sería el séptimo cuarto. Entonces, en esta parte, esta recta son todos los valores donde esta recta y es igual a x, donde tita es igual a pi sobre 4 en coordenadas polares, y la de menos x es 7 cuartos de pi. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Lo que vamos a tener es que para el dominio de la función, ¿sí? Para el dominio de, en términos de r tita, vamos a tener, obviamente definiendo x como r coseno de tita y como r seno de tita, como que r va a estar entre 0 y 2 y el ángulo va a estar entre 7 cuartos de pi y pi sobre 4. Pero acá hay un problema, porque fíjense, si tomamos entre pi sobre 4 y 7 cuartos de pi, estamos tomando la vuelta contraria. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En vez de tomar el valor de 7 cuartos de pi, como acá no tenemos restricción si el ángulo θ es positivo o negativo, tomamos el contrario. Θ es igual a menos pi sobre 4, cuya validez para el cuarto cuadrante es el mismo. Entonces, en definitiva, la desigualdad queda como θ entre pi sobre 4 y entre menos pi sobre 4. Bien, vamos a ver el segundo caso, que está planteado de la siguiente manera, ¿no? Nosotros vamos a tener una función f que va a ir de R2 a R, ¿no? Una función de clase C1 para todo R2, y vamos a tener una función g en función de u y de b, donde básicamente está definida como f compuesta con otra función, ahora vamos a ponerle un nombre, ¿sí? Pero básicamente eso, como una composición de funciones. Entonces vamos a llamarle a la función, digamos, con la que está compuesta g, en este caso sería h de u y de b, que es, en definitiva, lo que describe esta función, ¿no? Lo que está dentro del interior o compuesta con f. Entonces, en definitiva, g sería f compuesta con h. Fíjense que h es una función de R2 en R2 y f es una función de R2 en R, con lo cual g se puede hacer sin inconveniente. Bueno, entonces por ahora la definición.
¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros vamos a tener un plano tangente, y aclaro que esta es la nomenclatura propia que usamos para estos casos. ¿Ok? Plano tangente. ¿A qué función? En este caso es a la función f en un punto determinado, que es el punto 2, 0, y la imagen que tenga f en ese punto, ¿no? F en 2, 0. Bueno, la ecuación de ese plano, como dato, es 2x más 4y más 2z igual a 0. ¿Sí? Este es el dato importante que nos da el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tenemos que encontrar todas las direcciones para las cuales la derivada direccional de g en 1, 1 sea nula. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea, y acá lo que dice es indicar con detalle la utilización de las hipótesis dadas en este ejercicio, ¿no? Bueno, yo lo que diría en estos casos es que lo importante es tener a mano una hoja de fórmulas con todos los detalles teóricos que nos puedan llegar a pedir, sobre todo porque en este tipo de ejercicios, ¿sí?, es muy importante la teoría, ya que los profesores no solamente piden que se justifique con pasos, sino que piden que se justifique también con teoría. Les voy a dejar abajo el apunte que tiene la definición de teoría, ¿sí?, pero que básicamente yo les diría que presten atención a la proposición número 13 y a la proposición número 14, que dicen lo siguiente. Nosotros vamos a tener básicamente que si queremos calcular la derivada direccional, como es lo que nos pide en este caso, digamos, si lo ponemos en lenguaje de matemática, lo que nos piden es la derivada parcial de g, ¿sí?, derivada direccional de g respecto de un vector b, que no sabemos cuál es, pero justamente queremos calcular esas direcciones, en el punto 1, 1, y que esa derivada direccional nos dé 0. Bueno, la proposición 13 y 14 que están abajo en el apunte de la descripción del video, lo que dicen es lo siguiente. Nosotros podemos calcular la derivada direccional por definición, tal cual como lo hacemos con la derivada, ¿sí?, por límite. Es decir, por ejemplo, en este caso, derivada parcial de g respecto al vector b en un punto x sub 0, llámese en este caso el v que estamos calculando. En este caso sería el límite de un escalar t, ¿sí?, tendiendo a 0, ¿de qué? De la imagen de ese punto más t por el vector director, o de esa dirección que nosotros estamos calculando, menos la imagen de la función en ese punto sobre t. O sea, es igual que la definición que vimos para derivadas de una sola variable. Ahora, pasa y resulta que si tenemos una función que es diferenciable, en vez de aplicar esta definición, si f es diferenciable en el punto, en vez de calcular, acá me equivoqué, esto sería de esta forma, perfecto. En vez de calcularlo con esta definición, directamente podemos hacer el gradiente de esa función evaluada en ese punto por el vector. Con lo cual suena que este sería la segunda ecuación sería el camino más probable que tenemos en este caso, ¿sí? Pero primero tenemos que entender el panorama, porque esto sería la definición del libro que estamos calculando. Entonces tenemos que entender con lo que nosotros estamos trabajando en este caso. Entonces pensémoslo de la siguiente forma. Primero, nosotros tenemos una composición de funciones. O sea, es decir, tenemos g, o sea, la función sobre la cual nosotros estamos calculando, sería una composición de dos funciones f compuesta con h. Entonces, f nosotros sabemos que es de clase C1. Esto es dato del problema. Entonces, yo les diría que si se fijan, no está en el apunte, pero si se fijan en la definición del Larson o de algún otro libro de cálculo, si una función tiene derivadas parciales continuas en un punto o en todo su dominio, en los puntos donde se cumpla eso, la función es diferenciable. Con el hecho de decir que la función es de clase C1, garantiza que esa función tiene derivadas parciales primeras continuas en todo su dominio y por lo tanto es una función diferenciable. O sea, más allá de que nosotros no la conocemos, sí sabemos ese detalle. Después, ¿qué es lo que ocurre? F es de clase, o sea, G es F compuesta con H, o sea, es una composición. H, que es la función que aparece, digamos, componiendo o siendo compuesta por F, es una función, si ustedes se fijan, de dos variables, es de R2 en R2, y fíjense que la estructura que tiene es polinómica, es decir, tanto la primera componente como la segunda son polinomios de grado 2 y grado 1 respectivamente. Los polinomios son infinitamente derivables, no tienen problemas, son de clase C al infinito si ustedes prefieren, y en este caso eso nos está indicando que h también es una función de clase C1. Entonces, sabemos que f es C sub 1. H es C sub 1 por lo que acabamos de decir, porque es una función polinómica. Por lo tanto, g, que va a ser f compuesta con h, va a ser de clase C1 en todos los puntos donde esa composición sea posible. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el punto que a nosotros nos interesa, que es el 1, 1, ese va a ser el resultado de la cuenta.
Eso para empezar. Entonces, sí es posible calcular el gradiente, sí es posible aplicar la proposición 14. Entonces, en ese caso, la ecuación que comanda el ejercicio sería la siguiente. La derivada parcial de g respecto de un vector b en el punto, que en este caso es el 1, 1, nos va a quedar como el gradiente de g evaluado en el 1, 1 por básicamente el vector director de la derivada direccional, que nosotros no lo conocemos. Como no lo conocemos y es una incógnita, lo vamos a dejar planteado. O sea, el vector director de una derivada direccional vamos a llamarle, supongamos, AB. O B1 o B2, lo que ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional va a ser directamente el producto escalar entre ese gradiente y ese vector director. Y lo que pide el ejercicio es que esa derivada sea nula. O ver los puntos donde esa derivada es nula. Entonces, esto va a ser nuestra ecuación, digamos, de referencia. ¿Qué más podemos sacar de acá? En una derivada direccional, el vector director tiene que tener norma 1. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que si la norma de b tiene que ser 1, al momento de calcular la norma, ¿sí?, llegamos a esta ecuación, que la suma al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, de sus dos componentes, nos da 1. ¿Sí? O sea, eso va a limitar o nos va a ayudar a nosotros a descubrir cuáles pueden ser esos vectores. Eso por un lado. Y después tenemos el gradiente de g. Como g es una función que va de R2 a R, gradiente de g, mejor dicho, g es una función que va de R2 a R exactamente, el gradiente de g va a ser la derivada parcial de g respecto de u y la derivada parcial de g respecto de b, ¿sí?, según la definición original. Con lo cual, si este gradiente lo evaluamos en 1, 1, acá tenemos que calcular las derivadas en ese punto en particular. ¿De acuerdo? Todo esto lo que nos dice es que ya, si ustedes se fijan, nos estamos orientando hacia dónde va el ejercicio. ¿Por qué? Porque g, primeramente, era una composición de funciones. O sea, g es f compuesta con h. Entonces, si nosotros, por un lado, yo escribí el diagrama completo de cómo funcionaría, valga la redundancia, la función. Nosotros tenemos primero la función h, ¿sí?, donde van a entrar las variables u y b, y vamos a tener h sub 1 en función de u y b y h sub 2 en función de u y b. Esto va a entrar en la función f, ¿sí?, y ahí es donde vamos a tener f en función de u y de b, o en función de h1, h2, que es lo que va a ser g. Entonces, ese sería el recorrido completo que tiene la función. Toda esta función es g en función de u y de b. En realidad acá esto sería en función de h1, h2, para ser más estricto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos el gradiente de g en función de 1, 1, lo que nos está diciendo esa operación es que lo que va a entrar en primer lugar en h va a ser el 1, 1, ¿sí?, 1 para u y 1 para b. Tenemos que fijarnos cuánto da esa imagen. Vamos a calcularlo. De hecho, fíjense, en este caso vamos a tener h, por ejemplo, del 1, 1. En este caso tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado da 1, más 1, 2, ¿sí? Y en este caso después tenemos 3 menos 3 por 1 menos 3, más 3 por 1 3, o sea que esto nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 2, 0. Entonces 2, 0, que es el punto que sale de esta parte, y luego tenemos la imagen de 2, 0. O casualidad, fíjense, justamente la imagen de 2, 0 es donde está definida la función del plano tangente de f. Obviamente esto no es casualidad, ¿sí? Entonces ya tenemos parte de lo que necesitamos. Bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos orientarnos a encontrar esto, el gradiente de g. Entonces, como g es una función compuesta, recuerden que g en este caso es f compuesta con h de u y b. En este caso tenemos que aplicar la regla de la cadena. Si van a la hoja de teoría, la regla de la cadena descrita, tal cual ustedes lo tienen que poner en el enunciado, está en la proposición número 11, que habla justamente de la definición de las matrices que vamos a calcular. Por lo pronto, alcanza con que nosotros sepamos. Gradiente de g es lo mismo que hablar de la matriz de derivadas de g. Estos términos y este son iguales. Matriz de derivadas de g en un punto x0 va a ser la matriz de derivadas. ¿Quién es la primera composición? F. Entonces, la matriz de derivadas de f evaluadas en un punto y0. Y0 se entiende como que es la imagen de la primera función. Si a esto le ponemos x sub 0, y sub 0 sería la primera imagen de la composición, ¿sí?, por la derivada parcial o la matriz de derivadas de h, pero evaluadas en el punto original. ¿Esto qué quiere decir? La matriz de derivadas de g en el 1, 1 va a ser la matriz de derivadas de f en donde la matriz de derivadas de f, el i sub 0 habíamos dicho que es el 2, 0. Entonces va a estar evaluada en ese punto, en el 2, 0. Y luego tenemos la matriz de derivadas de h, que en este caso, fíjense, si h es h1 y h2 en función de u y de b, tenemos
derivada parcial de h1 respecto de u, derivada parcial de h1 respecto de b, derivada parcial de h2 respecto de u, derivada parcial de h2 respecto de b. ¿Y dónde va a estar evaluada esta matriz? En el punto original, que en este caso es el 1, 1. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esto, como regla de la cadena, lo vamos a dejar expresado. Esto sería la definición 4. Calculemos esta parte primero, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos h, en este caso, h de u y de b, nos va a quedar como u al cuadrado más b al cuadrado y menos 3u más 3b. ¿Sí? Entonces acá tenemos básicamente quién es h1, quién es h2 con las definiciones correspondientes, ¿no? h1 que está esta parte, h2. Entonces observen ustedes, matriz de derivadas de h en un punto u0, b sub 0. Esto nos va a quedar 2u en la primera parte, 2b, derivada parcial respecto de u y respecto de b. Acá tenemos menos 3 y 3. ¿Sí? Y luego, ahora cuando las evaluamos en el punto que corresponde, que es el 1, 1, reemplazamos acá en el 1, 1, con lo cual esto nos va a quedar como 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, menos 3 y 3. ¿Sí? Entonces ya la primera parte de la función ya la tenemos contestada. Ahora, después viene la duda de dónde sacamos, si volvemos a la ecuación anterior, dónde sacamos ahora las derivadas de f en 2, 0. Y para eso tenemos que recordar la definición del plano tangente que hemos escrito hace un rato. Fíjense, ¿cómo está definido el plano tangente de la función f en el 2, 0 y la imagen del 2, 0? ¿No? En este caso nos va a quedar como 2x más 4y más 2z es igual a 0. Con lo cual, lo que hay que saber acá es lo siguiente. Fíjense, nosotros para un plano tangente, el mismo plano tangente puede ser definido como, fíjense, en este caso tendríamos, si z está definido o si f está definido en función de dos variables, esto nos quedaría como z es igual la derivada parcial de f respecto de x, que sería la primera variable, por x menos x sub 0, más la derivada parcial de y por y menos y sub 0, más z sub 0. Esto sería la definición del libro de lo que es un plano tangente. Entonces nosotros tendríamos que acomodarlo y ver hacia dónde apuntamos, ¿no? Porque justamente esa sería la idea. Entonces, en este caso, pensémoslo de la siguiente forma. Si acomodamos todos estos términos, esto nos va a quedar como menos x por la derivada parcial de x, ¿sí? En este caso tenemos menos x sub 0 por más x sub 0 por la derivada parcial de x. Lo mismo para y, ¿sí? Menos y por la derivada parcial de y, más y sub 0 por la derivada parcial de y, menos z sub 0 más z, esto es igual a 0. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es acomodarla acorde a lo que nosotros tenemos en cada caso. Como nosotros en este caso lo estamos evaluando en el 2, 0, fíjense, lo que sabemos es que, digamos, h1 y h2 podrían ser de alguna forma como el x y el y del input de entrada de nuestra f. Recuerden el diagrama que hicimos recién. Esta es nuestra x, esta es nuestra y y esta es nuestra z. Entonces, x sub 0 vale 2, y sub 0 vale 0, así que este término se va. Y en este caso tenemos las derivadas. Entonces fíjense, si estas derivadas las reemplazamos en el punto correcto, en este caso vamos a tener, fíjense, menos x por la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? Más el x sub 0, que en este caso es 2, por f de x, menos y por f sub y, menos z sub 0, que en este caso es menos la imagen del 2, 0, más z, en este caso es igual a 0. Si queremos igualarlo exactamente, igualmente este plano también podemos buscar un plano que sea paralelo. Fíjense que todos los números son múltiplos de 2, entonces si multiplicamos por un medio a ambos lados de la ecuación simplificamos bastante el problema. Y el plano pasa a ser x más 2y más z igual a 0. Y lo que hay que hacer ahora es igualar término a término con lo que tenemos abajo. Yo lo voy a pasar en limpio, ¿sí? Justamente para ser un poco más ordenado con las cuentas. Entonces, por un lado, el primer plano nos había quedado como, o sea, la primera expresión del plano, porque en este caso estamos hablando de que son el mismo plano pero expresado distinto, ¿sí? Después, la segunda expresión sería menos x, menos la derivada parcial de x por x, ¿sí? Menos la derivada parcial de y por y. Después tenemos más z. Y después tenemos todos los términos independientes. Fíjense, en este caso tenemos más 2 por la derivada parcial de x, ¿sí? Menos la imagen en el 2, 0.
todo esto es igual a 0. Entonces ahora podemos igualar constante a constante. Fíjense, para x tenemos, para la parte de x, 1 es igual a menos la derivada parcial respecto de x, o sea que la derivada parcial respecto de x nos queda menos 1. Después, para y lo mismo, tenemos, en el caso de la derivada parcial de y tenemos 2, que es igual a menos la derivada parcial de y, la derivada parcial de y nos queda menos 2, y luego para z, z1 vale 1 es igual a 1, así que no hay problema, ¿sí? Y luego para la constante, que en este caso esto nos queda 2 por la derivada parcial de x menos la imagen en 2, 0 nos da 0. Como ya sabemos que esto es 1, nos queda menos 2 menos la imagen en 2, 0 que queda 0. O sea que la imagen en 2, 0 nos va a quedar con menos 2. Pero ¿por qué era importante esto? Porque estas derivadas parciales son las que van a ir en la matriz que a nosotros nos corresponde. ¿Sí? Recuerden que recuerden que lo que están calculando con estas derivadas parciales es el gradiente o la matriz derivada de f en el 2, 0. ¿Qué era esta matriz? Lo que nosotros queríamos en esta cuenta acá. ¿Ok? Esa sería la definición. Ya esta matriz la habíamos sacado de la otra parte, con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Juntar todas las piezas y hacer las cuentas que falten. Entonces, tenemos nuevamente, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos la matriz de derivadas parciales de g en 1, 1, nos va a quedar esta matriz de f en el 2, 1, que en este caso nos va a quedar con menos 1, menos 2, ¿sí? Por la matriz de 2 por 2 de h evaluada en ese punto, que en este caso nos había quedado como 2, 2, menos 3, 3. Esto, fíjense, es una matriz de 1 por 2, esto es una matriz de 2 por 2, con lo cual nos va a quedar una matriz de 1 por 2. Fíjense, menos 2 más 6, ¿sí? En este caso menos 2 más 6 nos va a dar 4, y después tenemos menos 2, menos 6, con lo cual en este caso nos va a dar menos 8. ¿Sí? Si no estoy equivocado con las cuentas, por las dudas, ese sería nuestro vector gradiente de g. Fantástico, porque ahora volvemos a la definición que habíamos dicho antes. Ahora con todas las cuentas que hicimos, tenemos que volver a la definición de antes y decir, ya sabemos cuál es el vector gradiente de g, nos falta sacar los vectores directores, ¿sí? De esta cuenta, entonces hay que hacer básicamente la cuenta, ¿no? El gradiente de g nos había quedado como 4 menos 8 por el vector en AB, esa derivada nos había quedado como 0, entonces tenemos 4 por A menos 8b nos da 0, y por otro lado una de las cuentas que podemos usar es esta, que a al cuadrado más b cuadrado sea igual a 1. ¿Para qué? Para sacar todas las direcciones donde esos vectores, o cuáles son las direcciones de esos vectores donde la derivada sea nula. Fíjense, despejamos acá, sumo 4b de los 8b de los dos lados, esto me queda 4a es igual a 8b, divido por 4, o sea que a me queda 2b. Y en este caso, cuando reemplazo, esto me queda 2b al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, o sea que esto queda 2 por 2, 4, más 1, 5, 5b al cuadrado es igual a 1, con lo cual b me va a quedar como más menos 1 sobre raíz de 5, ¿sí? Y al momento de reemplazarlo acá vamos a tener al cuadrado más 1 quinto es igual a 1, 1 menos 1 quinto nos va a quedar con 4 quintos, con lo cual a nos va a quedar como más menos, ¿sí? 2 sobre raíz de 5. Es decir, la combinación de vectores, acá podemos sacar 4 vectores, porque tenemos los valores en positivo y negativo, fíjense, menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Después tenemos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, y finalmente 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. Esas son las direcciones sobre las cuales se puede calcular esta derivada. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora en el caso siguiente, ¿no? Vamos a tener, por un lado, una superficie S1 que está definida por la siguiente ecuación. En este caso tenemos x al cuadrado menos 2x menos y al cuadrado más 2z al cuadrado es igual a 0, ¿no? Esa sería la primera parte. Después tenemos la segunda, que en este caso es una superficie parametrizada, ojo con esto, le pongo x mayúscula porque es una función vectorial, en realidad podríamos usar otro símbolo, pero es el que usa la consigna, que en este caso queda como 2 por coseno de u por seno de b, esta es la primera parte. Después tenemos
raíz de 2 por coseno de b. Y luego, sigo acá abajo, ¿eh? Vamos a tener 2 por seno de u por seno de b, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros de la parametrización? U va a estar entre 0 y 2pi y b va a estar entre 0 y pi. O sea, eso sería como para arrancar. ¿Cuál es la idea? Hay que probar que S1 y S2 son ortogonales en qué punto, ¿no? Acá la idea sería probar que S1 es perpendicular a S2 en el 1, 1, 1. Entonces tenemos que tratar de entender primero la teoría que hay atrás de esto como para entender cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir respecto de esto. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que, si pensamos estas dos superficies, tanto sea como superficie de nivel como si fueran superficies cualesquiera, si presupongamos que son superficies de nivel, el gradiente de esa función va a ser el vector normal a esa superficie en un punto determinado. Eso como primer concepto. Después, si dos superficies son perpendiculares entre sí, también sus planos tangentes en ese punto van a ser perpendiculares entre sí. Sería más o menos la misma lógica. ¿Y qué ocurre? El vector normal es perpendicular al plano tangente, ¿sí?, de esa superficie, con lo cual ese sería el razonamiento que nosotros tenemos. Supongamos, el plano tangente a la superficie S1 en el punto 1, 1, 1 tiene que ser perpendicular al plano tangente a la superficie S2 en ese mismo punto. ¿Y qué ocurre? Como un plano va a ser básicamente su normal por x menos el punto que está incluido en el mismo, esto es definición general de plano de álgebra, no hay nada nuevo, eso implica que el plano tangente, si es que es una superficie de nivel y demás, va a ser a una superficie S en un punto x0, va a ser el gradiente, ¿sí?, de esa función, pensando esa superficie como superficie de nivel, por x menos el punto en cuestión igual a 0. Esa sería la definición en cada uno de los casos, ¿sí? Ahora, esto, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el caso de f, que sea una función que vaya de R3 a R, ¿sí?, y que sea definida como superficie de nivel. Eso por un lado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una superficie paramétrica como este caso? Bueno, ahí en este caso yo les diría, si quieren vayan al plano, vayan a la ecuación para las ecuaciones paramétricas de la hoja de fórmulas que dejamos en la descripción del video. Fíjense la definición, por ejemplo, 17, que ahí dice cómo se puede hacer para encontrar el plano tangente de una superficie parametrizada, en este caso sería respecto de U respecto de B. Y en limpio, hay que ver toda esa definición, pero dice básicamente, por ejemplo, que esa superficie tiene que estar parametrizada por una parametrización tal que la incluya del todo, que sea inyectiva, que sus derivadas parciales y el producto cruz de sus derivadas parciales sea no nulo. Entonces, el plano tangente, en este caso, supongamos para S2, ¿sí?, en ese punto x0 va a ser, en este caso, como S2 está parametrizada por x, la derivada parcial de x respecto de u por la derivada parcial de x respecto de b, o sea, producto vectorial cruz, evaluadas en ese punto x0 por x menos x sub 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta va a ser la normal. Entonces, la normal de S1, que en este caso es el gradiente de esa función f, tiene que ser perpendicular a la normal de S2, que en este caso es x sub u, producto vectorial por x sub b, ¿sí? Y para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué tiene que ocurrir? Que su producto escalar sea 0. Entonces, fíjense cómo esa es la lógica sobre la cual tenemos que trabajar. Entonces, en este caso, vamos a proceder a evaluar cómo nos queda en cada caso, ¿no? Vamos a empezar primero con S sub 1, que hemos dicho que era x al cuadrado menos 2x menos y al cuadrado más 2z al cuadrado es igual a 0, ¿no? Entonces, pensemos esto como, ya les digo, el gradiente o la superficie de nivel de esa función. En este caso tenemos f de x y z, que en este caso nos va a quedar como justamente esta parte, ¿no? Y S1 es solamente la función, la superficie de nivel 0 de esta función. Entonces el gradiente de f, en este caso, nos va a quedar como 2x, derivada parcial respecto de x, menos 2,
derivada parcial respecto de y que nos queda menos 2y, y derivada parcial de z que nos queda 2 por 2z, 4z. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea. Ahora, el gradiente de f debería estar evaluado en el 1, 1, 1, que es un punto por el que pasa la función. ¿Sí? Entonces vamos a tener en este caso 2 por 1 menos 2, menos 2 por 1 y 4 por 1, con lo cual vamos a tener en este sentido 0, menos 2, 4. ¿Okay? Ese sería por un lado el vector. Después tenemos la función x en función de u y de b, que es esta que nosotros mostramos a continuación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, este paso es más largo porque hay que calcular las derivadas parciales y después hacer el producto cruz. Con lo cual vamos a calcular primero derivada parcial de x respecto de u. Vamos a tener en este caso, fíjense, menos 2 por seno de u por seno de b. Después tenemos derivada parcial de u, en este caso es 0, porque no tenemos, y acá tenemos 2 por coseno de u por seno de b. Luego, derivada parcial respecto de b. En este caso tenemos 2 por coseno de u por coseno de b. Después tenemos menos 2, menos raíz de 2, perdón, por seno de b. Y finalmente tenemos 2 por seno de u por seno de b. Y ahora tenemos que hacer el producto cruz de cada una de esas. Entonces tenemos que hacer x sub u por x sub b, sea el producto cruz en un orden o en otro, la función que cumple en este caso es la misma. Entonces vamos a tener i jk, voy a copiarlo esto que está acá arriba. Fíjense en este caso. Esta parte puede volverse un poco tediosa, pero ya les digo, lo único que hay que hacer es tratar en la medida de lo posible de ser ordenado con las cuentas. Y bueno, nada, tratar de... Nada, de eso, de la prolijidad acá es la reina, digamos. Entonces vamos a hacer la multiplicación, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos da en este caso. Fíjense, de este producto cruz tenemos, ¿no? Voy a poner limpio en esta hoja de acá. Vamos a tener 0 por esto, menos esto, menos por menos es más, o sea que vamos a tener 2 raíz de 2 por coseno de u por seno cuadrado de b. Después en este caso es al revés, tenemos esto por esto menos esto por esto, o lo que es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 por 2, 4, coseno cuadrado de u, coseno de b, seno de b, menos por menos es más. Entonces en este caso nos va a quedar como 4 seno cuadrado de u, seno cuadrado de b, ¿sí? Y en la segunda parte, sigo acá abajo, vamos a tener 2 raíz de 2, seno de u, seno cuadrado de b, menos 0. ¿De acuerdo? Fíjense, en esta parte se puede hacer coseno cuadrado, nos va a quedar con el punto inicial. Ahora, hay un tema con esto, porque ¿qué pasa? Esta función está parametrizada en términos de u y de b, y nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el valor de u y de b, cuál sería u sub 0, b sub 0, tal que la imagen de x en ese u sub 0, b sub 0 nos dé el punto que estamos evaluando, es decir, el 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces tenemos que fijarnos cuál de todas estas igualaciones nos da 1, 1, 1 y despejar el valor de u y de b. Entonces fíjense, lo planteamos como un sistema de ecuaciones, ¿no? Esto, digamos, esta parte yo voy a ponerlo en otra hoja para hacerlo más prolijo. Fíjense, vamos a tener 2 raíz de 2 por coseno de u por seno cuadrado de b nos va a dar 1. Después tenemos, fíjense en esta igualdad, coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1, ¿sí? Pero fíjense que no tenemos los elementos, entonces vamos a tener simple y llanamente, ¿sí? 4 coseno cuadrado de u por coseno de b por seno de b. Perdón. Vamos, ahí la igualación tendría que ser no con las derivas parciales, sino con la imagen. Entonces, primera cuestión, fíjense, lo más fácil de despejar de acá es la segunda ecuación, donde tenemos que coseno de b nos va a quedar 1 sobre raíz de 2. Entonces, fíjense, en este caso b nos va a quedar como pi sobre 4. ¿Sí? De hecho, de esto podemos sacar cuánto nos va a quedar seno de pi sobre 4. En este caso también queda como 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, en este sentido,
vamos a tener, fíjense, para las partes vamos a tener 2 por coseno de u por 1 sobre raíz de 2 nos queda 1. En este caso la segunda ecuación queda tal cual y después tenemos 2 por seno de u por 1 sobre raíz de 2 nos va a quedar 1. Con lo cual, si pasamos multiplicando en ambos lados, vamos a tener de estas dos igualdades tenemos coseno de u, que en este caso nos va a quedar como raíz de 2 sobre 2, y seno de u, que en este caso también nos va a quedar como raíz de 2 sobre 2. Con lo cual, esto vuelve a ser 1 sobre raíz de 2. Y de vuelta, lo que sacamos ahora sí para la variable u es que u vale pi sobre 4. Entonces, pi sobre 4, el punto u sub 0, b sub 0, sería pi sobre 4, que este es el punto que hay que evaluar ahora sí sobre la función derivada, que era toda esta otra que nosotros habíamos tenido en principio, ¿sí? La voy a poner acá adelante. Entonces, en este sentido, acá, como el u sub 0 va a ser pi sobre 4, en este caso vamos a reemplazar todos los lados que correspondan. Fíjense, dato importante, coseno de pi sobre 4 nos queda 1 sobre raíz de 2 y seno de pi sobre 4 también. Entonces es mucho más simple, fíjense. Vamos a tener 2 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. 1 sobre 2 al cuadrado es un medio. Después tenemos 4 por un medio por 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, que es un medio, más 4 por un medio por un medio, ¿sí? En este caso. Después tenemos 2 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 por un medio. Entonces fíjense, tenemos acá un medio, acá tenemos esto con esto se va, esto con esto se va y nos queda 1, ¿sí? En la primera componente. Después acá tenemos 4 sobre 4 que es 1, 4 sobre 4 que es 1, con lo cual nos queda 2. Y finalmente acá nos va a quedar el número 1. Con lo cual, en este caso el vector, ¿sí? Digamos, de x en el pi sobre 4, el vector normal, ¿sí? Esto sería x sub u por x sub b en el pi sobre 4, nos va a quedar finalmente 1, 2, 1. Y lo que tenemos que chequear es que sea ortogonal al vector que encontramos nosotros al principio, ¿sí? ¿Cuál era el vector que nosotros habíamos encontrado al principio? El gradiente de f en el 1, 1, 1, que nos había quedado como 0 menos 2, 4. Fíjense si hacemos la multiplicación, supongamos que a esta le llamamos normal de la superficie 1 y esta sería normal de la superficie 2, hacemos normal de la superficie 2 producto escalar por la normal de la superficie 1, nos queda, o viceversa, ¿no? 1, 2, 1 por 0 menos 2, 4, que esto nos queda 0 más menos 4 más 4, que nos queda finalmente 0. Entonces con esto probamos todo lo que habíamos dicho al principio. Fíjense la línea de razonamiento que habíamos usado, ¿sí? De superficies ortogonales, planos tangentes ortogonales, normales ortogonales, por lo tanto el producto escalar entre las dos va a dar 0. Ahora el punto 4a, que plantea lo siguiente, bastante interesante por lo siguiente, ¿no? Tenemos acá un punto, en este caso le llaman Q, ¿sí? Punto Q está definido como que es 1 menos 2, 2. Y vamos a tener que hay una ecuación que se llama z por e a la z menos 2 menos x al cuadrado por y menos 2z es igual a 0. ¿Sí? Y la idea es mostrar que esta ecuación define implícitamente a z como función de xy, pero tiene que estar xy definida en un entorno del punto P, que en este caso sería el 1 menos 2. Entonces, acá este es un típico problema de parcial, en el sentido que es bastante recurrente. La idea sería la siguiente. Nosotros tenemos que usar, en este momento no me acuerdo si es el teorema de Cauchy-Dini, creo que ese es el nombre, donde nosotros tenemos que pensar el problema de la siguiente manera. Supongamos que esta ecuación nosotros la imaginamos, la pensamos como una superficie de nivel. Es decir, hay una función de tres variables, llamémosle f mayúscula, que es de tres variables, f de x y z, y que tiene la forma de la expresión que nos acaban de demostrar en este caso. ¿Ok? Esa sería la idea. Ahora, esta función de R3 a R, ¿sí? Podemos pensar en una superficie de nivel
superficie de nivel 0 donde f mayúscula sea igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para definir que la función está definida en forma implícita, z definida en forma implícita en función de x, y tenemos que pensarlo de la siguiente forma. O sea, nosotros tenemos tres variables y una ecuación. Con lo cual, vamos a poder despejar una variable en función de las otras dos que quedan libres, ¿sí? El sistema de cuántas incógnitas tengo versus cuántas soluciones o ecuaciones para solucionarlo tengo. Como en este caso me quedan dos variables libres, eso quiere decir que yo podría expresar z en función de las otras dos. Ahora, obviamente como pasa en estos casos, nosotros no tenemos la forma explícita de la cuenta porque justamente no tenemos la, digamos, no es fácil despejar z. Ustedes ven acá, no es sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decir, bueno, primero tiene que cumplir las condiciones. Primero, f mayúscula, la función grande, tiene que ser una función de clase C1 para todas las variables, ¿sí? Obviamente que si no, nosotros no ponemos ninguna restricción en esta función, es una función polinómica y exponencial. Ninguna presenta restricciones, con lo cual está definida en todo punto en R3. A su vez, es de clase C1 porque sus derivadas, por ser funciones polinómicas y exponenciales, van a ser por ende polinómicas y exponenciales o derivadas de las mismas. Van a ser de clase C1, con lo cual las derivadas van a ser continuas. O sea, esa es primera condición de base del teorema. Y después, la idea sería la siguiente. En el punto, en el entorno del punto, que en este caso es el 1 menos 2 que estamos calculando, la idea sería calcular las derivadas parciales de esa función respecto a cada una de las variables, a z, x e y, y ver que si hay una variable que está definida implícitamente en función de las otras, lo que tiene que ocurrir es que cuando hagamos el cociente entre las dos, que esto tiene que ver con regla de la cadena y demás, esa derivada no se anule y por ende las derivadas que con nosotros nos interesa calcular van a ser producto de esos cocientes. Entonces vamos a empezar. Primero, sabemos que esto es de clase C1 por todo lo que dijimos recién. Esto justifíquenlo por escrito, ¿sí? Porque esto ya les digo es una explicación, pero hay que poner todo por escrito. Entonces de acá sacamos derivada de f respecto de x, primera, ¿no? Entonces tenemos, todo esto es S0, tenemos menos 2x por y, perfecto. Después tenemos derivada de f respecto de y, en este caso que esto nos va a quedar con menos x al cuadrado, y luego derivada de f respecto de z, que esta es un poquito más compleja, 1 por e a la z menos 2, más z por derivada regla de cadena z menos 2 nos queda 1, así que esto vuelve a quedar como e a la z menos 2, menos 2, ¿ok? Bien, y ahora lo que hay que hacer es evaluar esas derivadas en el punto que nos piden. Fíjense, el punto P, ya sea que nosotros definimos a z en función de f de x y como el punto Q están relacionados, ¿sí? Entonces estas derivadas que acabamos de calcular las tenemos que evaluar estrictamente a todas en el punto que corresponde, en el 1 menos 2, 2, para cada una de ellas. El resultado, o sea, en negro está la fórmula general, en rojo es la aplicación de esa fórmula en el caso puntual de cada una. Entonces fíjense, vamos a tener para x que vale 1 y ahí que vale menos 2, tenemos menos 2 por 1 por menos 2, esto es menos por menos es más, 2 por 2 es 4, después tenemos para x, tenemos menos 1 al cuadrado, ¿sí? O sea que esto nos queda como menos 1, y para z en este caso vamos a tener 1 por e a la 2 menos 2, más 2 por e a la 2 menos 2, e a la 0 es 1, o sea que en este caso tenemos 1 más 2 que nos va a quedar 3. Entonces, acá una condición importante. A nosotros nos interesa definir z en función del resto de las variables, con lo cual la derivada de esa función f, que es la que engloba a todas las variables, tiene que ser de la derivada parcial respecto de la variable que a nosotros nos interesa poner en función de las otras, tiene que ser no nula, o sea, no se tiene que anular. Como en este caso chequeamos que la derivada da 3 y por lo tanto cumple con la condición, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Vamos a ver las derivadas parciales de z, ¿sí? Las derivadas parciales de z respecto a cada una de las variables se definen, ¿sí? Derivada parcial de z respecto de x, en este caso se van a definir como esos cocientes, menos derivada parcial de f respecto de z, de x, perdón, sobre derivada de f respecto de z, obviamente en cada uno de los puntos, ¿no? En este caso en el 1 menos 2, 2, en este caso nos va a quedar, fíjense, menos 4 sobre 3, o sea, menos 4 tercios, y finalmente derivada parcial de z respecto de y, en el punto, no en el 1 menos 1, 2, que nos va a quedar menos derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de f respecto de z, o sea que esto nos queda como menos menos 1 sobre 3, o sea que esto nos queda como un tercio.
¿De acuerdo? Y eso prueba, digamos, que la función está definida implícitamente sin problemas. Bien, vamos a ver ahora el punto B, que plantea lo siguiente. Fíjense, en el punto B dice C va a ser la intersección de F con un plano que es x igual a 1. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva C en el punto Q? Entonces, primera cuestión, cuando nosotros hablamos de recta tangente a una curva, ¿sí? Es decir, supongamos que esta curva está parametrizada en función de un valor θ indistinto. Si nosotros tenemos, bueno, estamos en el espacio y la curva está en el espacio, esto sería x y z, ¿no? Entonces, en cada punto del espacio, esa curva, como justamente tiene un solo grado de libertad, va a tener un recorrido determinado y va a tener para cada punto una variable x y z asociada a la misma. Entonces, en este caso tenemos esta variable, esta función curva, que nos queda x en función de θ y en función de θ y z en función de θ. O sea, eso es lo que ocurre a nivel teórico, acá. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que de todas estas, ¿sí? Fíjense lo siguiente. De todas estas curvas, nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería la recta tangente en un punto? ¿No? Entonces, vamos a tener recta tangente, ¿sí? En este sentido, supongamos, o le pueden llamar L, depende de la nomenclatura, esto es más usual. Recta tangente a la curva C en un punto determinado, que en este caso es el x sub 0, ¿sí? Esto nos va a quedar como, primero tiene que haber un vector director. Ese vector director va a ser la derivada de esa curva en función de θ, ¿sí? Por un escalar lambda, y después el punto por el que pase. Pero en vez de ser ese θ, va a ser θ sub 0. Y ahora explico qué quiere decir el θ sub 0. O sea, esto es igual que las fórmulas de las rectas que ustedes vieron en álgebra, ¿no? Un escalar lambda por un vector más un punto determinado. O sea, porque lambda en este caso es un escalar, lambda pertenece a lo real. Entonces, θ sub 0 es tal que cuando yo haga c en función de θ sub 0 con esa parametrización, eso me da el punto por el que pasa, que en este caso es el punto Q. Entonces, eso es un poco la idea, ¿sí? Para entender en este sentido. Ahora, lo que nosotros nos dicen acá es decir, bueno, nosotros en este caso, si ustedes se fijan, tenemos el gráfico de f, ¿sí? Es decir, está bien, decimos que está en función de, o podemos decir que está en función de x igual a 1. Lo que podríamos hacer sería tratar de ver si se puede despejar una variable en función del resto. Es decir, nosotros hasta ahora tenemos la fórmula que nos queda, z por e a la z menos 2, ¿sí? Menos x al cuadrado por y menos 2z igual a 0. Si sabemos que x vale 1, lo que se podría hacer acá es despejar y en función de z y dejar z como una variable libre, por ejemplo, en ese sentido, ¿sí? Esa sería la idea. ¿No? Eso sería una de las formas que se puede calcular. La otra sería, por ejemplo, nosotros si queremos hablar de recta tangente, supongamos que tenemos la función f, una recta tangente tendría como vector director, fíjense, la recta tangente tendría que ser en este sentido. Si hay un plano tangente, ¿sí? Esa recta tangente tiene que estar incluida ahí, pero tiene que ser perpendicular al vector normal. Pero es más complicado pensarlo en ese sentido, ¿no? Entonces hagamos la parametrización de la curva, como venga, y lo reemplazamos en el punto. Entonces, x igual a 1 lo que nos permite es reemplazar acá, ¿sí? Y esto nos va a quedar como z por e a la z menos 2, menos 1 al cuadrado por y, que nos queda menos y, menos 2z es igual a 0. Entonces despejamos y esto nos queda que y nos va a quedar como z por e a la z menos 2 menos 2z, ¿no? X vale una constante y después queda z como variable libre, ¿no? Entonces la función en definitiva nos va a quedar como c en función del parámetro z, que queda x vale 1 y que en este caso vale z por e a la z menos 2 menos 2z, ¿sí? Y z que vale z, ¿ok? Entonces, primera cuestión, ¿cuál sería el z tal que la función pasa por el punto? Obviamente en este caso, si z vale 2, ¿sí? Con z sub 0 que valga 2, c en función de z sub 0, ¿sí? Que es el punto sobre el cual nosotros definimos la función, en este caso nos queda justamente el punto Q, porque nos va a quedar 1 menos 2, 2. Con lo cual lo que hay que hacer es evaluar la derivada de esta función y reemplazarla en 2. Entonces fíjense, ponemos c' en función de z, esto lo que nos va a quedar va a ser 0, después en este caso vamos a tener 1 por e a la z menos 2, menos, o más, perdón, z por e a la z menos 2, menos 2, y acá tenemos 1,
Y cuando hacemos c' en función de 2, esto nos queda como 0. E a la 0 que es 1, e a la 0 que es 1, entonces tenemos 1 más 2 que es 3. Y acá tenemos, perdón, 3. Pero en este caso tenemos menos 2, o sea que va a valer 1. Y acá tenemos un 1. O sea que este es el vector director. Con lo cual queda finalmente que la recta tangente a la curva C en este punto, que es el 1 menos 2, 2, nos va a quedar como lambda por 0, 1, 1, más el punto, que en este caso es el 1 menos 2, 2. Y esa sería la definición del problema. Vamos a ver este quinto caso, en el ejercicio 5, que pide lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función f que es de clase C3, es decir, tiene terceras derivadas parciales continuas, por lo tanto es diferenciable, y tenemos su polinomio de Taylor que está expresado de la siguiente forma, ¿no? Con las incógnitas A y B que ustedes ven a continuación en la pantalla. Y por otro lado nosotros tenemos como dato que la superficie de nivel de f en el 0, que es esta, ¿sí? Menos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3, y por lo tanto la idea sería con esos dos datos, del polinomio de Taylor y la superficie de nivel, tratar de encontrar cuáles son A y cuál es B. Bueno, lo que acá ustedes ven acá a continuación es la estructura genérica que tiene un polinomio de Taylor de grado 2 para cualquier función de dos variables. Entonces la idea sería, la orientación de este ejercicio, tratar en la medida de lo posible de encontrar todas las incógnitas desarrollando esta ecuación. ¿Qué datos tenemos nosotros? El punto x0 y 0 que nos piden en este caso este problema es justamente el 1, 2, del cual se habla en este caso. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vamos a tratar de ir desarrollando todos los términos conforme a lo que nosotros sabemos. Por otro lado, si ustedes observan, hay un par de detalles a tener en cuenta. Fíjense, no es casual que nos digan que la superficie de nivel de f en 0 sea esta. ¿Qué pasa si probamos de reemplazar este punto acá? ¿No? Vamos a ver si la ecuación cierra, ¿no? Esto diría menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado vale 3, como pregunta, ¿no? Esto sería menos 1 más 4, efectivamente vale 3. ¿Eso qué quiere decir? Que 1, 2, que es el punto x0 y 0, al momento de reemplazarlo en f, vale lo que vale la superficie de nivel 0. ¿Qué quiere decir? Que su imagen, pase lo que pase con el punto, va a valer 0. Por lo tanto, como dato de extrapolación de este problema es que la imagen del 1, 2 va a valer 0, ¿sí? Que sería esta parte que nosotros vemos acá. ¿Ok? O sea que dato perfecto para arrancar. Entonces, ojo no confundir esto con el A, que es las incógnitas, porque hay que seguir trabajando sobre el problema como para tratar de entender qué es lo que ocurre ahí. Después otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con... Nosotros tenemos las constantes, si ustedes se fijan, tenemos las constantes asociadas a cada término, ¿no? Vamos a desarrollar el polinomio de Taylor con todos los cuadrados y todas las cuentas y dejarlo lo más limpio posible para asociarlo con lo que tenemos arriba, ¿no? Obviamente que para abreviar todo lo que es derivadas y demás lo dejamos expresado así para no sobrecargar, digamos, la escritura de este problema. Entonces, en este caso, fíjense, este polinomio vamos a tener que nos va a quedar derivada parcial de x por x menos x sub 0, en este caso va a valer 1, así que tenemos f sub x más f sub i por i menos 2 f sub i, porque x y sub 0 vale 2, más un medio por la derivada parcial respecto de x. Fíjense, esto sería x menos 1 al cuadrado. Si lo desarrollamos, esto nos queda x al cuadrado menos 2 por x más 1. Y acá vamos a tener la derivada parcial de i dos veces por... Acá sería i menos 2 al cuadrado, o sea que esto sería i cuadrado menos 4i más 4. Y después sigo acá, un medio por 2 que nos queda 1, derivada parcial de f de x respecto de x y respecto de i por x menos 1 por i menos 2. Eso sería lo que está pasando en limpio. Vamos a tratar de desarrollarlo esto, ¿no? En definitiva. Entonces vamos a tener polinomio de grado 2 de f. En este caso en el 1, 2, esto nos va a quedar, ¿no? Toda esta parte tal cual. Bien. Y después vamos a tener, fíjense, en este caso tenemos más un medio por f de x por x al cuadrado menos f de x por x, ¿sí? Porque es un medio cuánto se va.
Y acá vamos a tener más 1/2 de f de xx por 1. ¿Ok? Después acá abajo tenemos 1/2 de f de y por y al cuadrado. 1/2 por 1/4 que queda con 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 f de y por y. ¿Sí? Y después en este caso vamos a tener 1/2 por 4 es 2. O sea que vamos a tener directamente en este caso f de y. ¿Sí? Y acá en este caso vamos a tener f de xy y en la cuenta tenemos xy. ¿Sí? Después tenemos menos 2x menos y más 2. ¿Sí? Voy a copiar nuevamente esta parte en rojo acá, ya que no tiene sentido copiar todo de vuelta. O sea que esto nos va a quedar f de xy por xy menos f de xy por 2x menos f de xy por y más 2f de xy. ¿De acuerdo? Son varios términos, como ustedes ven. Pero ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Tratar de agrupar esos términos en términos de x y de y y en términos del polinomio que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que nuestro polinomio original, yo lo voy a acomodar un poco más acá arriba, aprovechando un poquito la hoja que tenemos, y vamos a tratar de ver qué es lo que nos queda en definitiva, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro polinomio original, acá, nos había quedado así, ¿no? A más b por x, más b por y, más 8 por xy, menos 6x al cuadrado, más 2y cuadrado. Con lo cual, tendríamos que ordenar esto de la misma forma. Es decir, aislar las constantes por un lado, los términos de x lineales por otro lado y los términos de y lineales por otro lado. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a aislar a los términos que tienen x solo. Tenemos este término, y después tenemos este otro término. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, fíjense, para la parte en x, ¿no? Vamos a tener la primera derivada respecto de x menos la segunda derivada, ¿sí? Menos 2 veces la derivada de x respecto de y. ¿Sí? Y con eso nos va a quedar igual a b. Y tendríamos que seguir repitiendo el proceso para todas las partes, ¿no? Y ver efectivamente cuánto nos queda. Fíjense, si hacemos el proceso para y, vamos a tener 1 con y acá. Después vamos a tener, en este caso, este con y de este lado. Y después tenemos este otro. Entonces vamos a tener más y por, y en este caso tenemos la derivada parcial respecto de y, menos 2 veces la derivada segunda, ¿sí? Menos la derivada cruzada, ¿no? Después tenemos, por otro lado, xy, que es este término que está multiplicado por 8, que en este caso, si ustedes se fijan, el único término que está asociado es este f de xy. Correcto, entonces acá en este caso tenemos f de xy. Después tenemos x al cuadrado. Fíjense, en este caso vamos a tener 1/2 de la segunda derivada, donde más está, no está en ningún lado más. Y luego tenemos y al cuadrado con su respectiva derivada, que en este caso nos queda 1/2 de la derivada segunda. Y obviamente todas las constantes, que lo voy a poner acá en términos genéricos, pues todo el resto. Acá la idea es empezar desde lo más grande hasta lo más pequeño, fíjense. Aquí igualar término en término, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la constante de acá. Esto para el x al cuadrado va a ser igual a su constante menos 6. Lo mismo para la derivada de f cruzado. Y ahí ya pasamos a estas que son más simples. Y ahí recién pasamos a y b. Entonces tiene que ser escalonado el término. Entonces vamos a ver. 1/2 de la segunda derivada de f respecto de y nos va a quedar 2. O sea que la segunda derivada respecto de y nos queda 4. ¿Sí? Acá, ojo que es muy fácil hacer errores por cuentas repetitivas, así que por las dudas chequen y si ven algún error avisen, pero nada, esto para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces esto nos queda menos 12 para la segunda derivada respecto de x, después derivada de f de xy cruzado que nos va a quedar 8, acá no hay mucho que hacer porque es una igualada con otra, acá. Después, en y, toda esta cuenta que nos queda igual a b, entonces tenemos derivada respecto de y, ¿sí? Menos 2 veces la derivada respecto de y, que es 2 por 4, menos la derivada cruzada, que es 8, que esto nos queda b, ¿sí? Después tenemos
Esto lo vamos a dejar como ecuación. Después tenemos la derivada de x, f de x menos la derivada segunda de x, que nos queda menos 12, o sea, menos menos es más 12, menos 2 por 8, que esto nos va a quedar b también, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos un denominador común para encontrar cuánto nos queda f de x y f de y, o f de x en función de f de y por lo menos. Eso por un lado, ¿no? Entonces vamos a pasarlo en limpio. De este lado vamos a tener, fíjense, f de y menos 8, que esto sería menos 16 es igual a b. Y luego tenemos f de x más 12 menos 16, esto sería menos 4 es igual a b, con lo cual igualando las dos vamos a tener que f de y menos 16 nos queda f de x menos 4, con lo cual f de x nos va a quedar como f de y menos 12. ¿Okay? Vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a ver qué otras cosas tenemos. Por ejemplo, ahora nos quedan las constantes, ¿sí? O sea, todas las constantes serán igual a A, ¿sí? En este caso, entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. Fíjense, de la ecuación vamos a aislar los que tengan términos con constantes, ¿sí? Entonces vamos a tener 1, 2, después tenemos 3, en este caso, 4, y acá no tenemos más nada. Acá tenemos este, sí, perdón. Entonces ahora vamos a tener, ¿sí? Que todo eso es igual a A. Entonces vamos a tener A más, en este caso tenemos menos f en x, ¿sí? Menos f en x. Después en este caso vamos a tener menos 2 f en y. Después tenemos más un medio de f de x. Después tenemos menos 2 más f de y, perdón, f de y en este caso. Y acá vamos a tener más 2 f de xy, ¿sí? Y en este sentido, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, habíamos dicho derivada parcial de f de x dos veces será menos 12, después esta derivada era 4 y esta derivada 8, ¿sí? ¿Ok? Bien, y después nosotros teníamos en ese caso, ¿sí? Que vamos a tener varios de los términos, acá nos iba a quedar a, en este caso más la derivada parcial de f respecto de x, en este caso nos va a quedar menos f de y más 12, menos 2f de y, en este caso esto sería menos 6, ¿sí? Más 4, más 16. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, con lo cual despejando llegamos a esto, que A nos queda menos 3b menos 22. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Nosotros no encontramos hasta ahora un término, digamos, o sea, no encontramos una expresión explícita en función de, o sea, o números explícitos en función de A y de B. ¿Qué otra cosa podemos aplicar en este caso? Bueno, el tema también es aprovechar el tema de que habíamos hablado de una superficie de nivel. ¿Qué es lo que tiene una superficie de nivel? Todo punto que esté en la superficie de nivel va a ser perpendicular, ¿sí?, a el vector gradiente de la función en ese punto. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque fíjense, nosotros hasta ahora lo que tenemos es la curva, en este caso, la superficie de nivel 0 de f, nos había quedado como menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Y vimos que el punto 1, 2, ¿sí?, que está en la superficie de nivel, o sea, está en esa superficie de nivel. Por lo tanto, el gradiente de f, ¿sí?, en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Si nosotros hacemos el producto de cualquier punto que esté en ese lugar, ¿sí?, entonces, supongamos, parametrizamos esta curva, eso nos va a quedar y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 3, ¿no? Si acá nos quedamos con la raíz positiva o negativa, yo me voy a quedar con la raíz positiva porque es justamente en este punto, ¿sí? Entonces en este caso, esto sería la raíz de x al cuadrado más 3, ¿no? Una forma de hacerlo más simple es así. Y al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 3. Entonces vos pensarlo como y al cuadrado sobre 3 menos x al cuadrado sobre 3, que esto es igual a 1. Y acá igualar a secante y tangente, que son las relaciones para hipérbola. Entonces acá vamos a tener secante y tangente, porque esto viene de esto es una identidad trigonométrica, ¿sí? No hay nada, digamos, raro acá. Entonces en este caso vamos a tener que y, por ejemplo, y x nos van a quedar de la siguiente forma. Y acá nos va a quedar raíz de 3 por
secante de t. Ahora, ¿para qué sirve esto? Yo estoy parametrizando la hipérbola, ¿correcto? El vector gradiente va a ser tangente a la hipérbola en ese punto, que es la superficie de nivel, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos la hipérbola en función de t nos va a quedar como raíz de 3 por la tangente de t, y acá en este caso nos va a quedar como la raíz de 3 por la secante en t. Entonces, a mí lo que me interesa es decir, bueno, ¿cuál es el punto tal que me da 1, 2, ¿sí? en el resultado? Entonces, t tiene que valer pi sobre 4 para que la tangente me dé 1, ¿sí? Pero fíjense, la tangente me tiene que quedar, o sea, en este caso me tendría que quedar 1 sobre raíz de 3. Entonces, raíz de 3 por la tangente de t me va a dar 1. Entonces la tangente de t me queda 1 sobre raíz de 3. Entonces en este caso t me va a quedar como pi sobre 6. ¿Por qué es importante esto? Porque yo con esto puedo calcular el vector derivado. h' en función de t, esto me va a quedar. Esta es la derivada. Entonces ahora cuando reemplazamos, fíjense, esto nos va a quedar raíz de 3 por secante, que nos había quedado como 2 sobre raíz de 3, o sea que al cuadrado nos queda como 4 tercios, ¿sí? Y después, acá nos va a quedar raíz de 3 por la tangente, que nos queda como 1 sobre raíz de 3, por la secante, que nos queda como 2 sobre raíz de 3. Entonces, en este caso, esta función derivada nos queda como 4 raíz de 3 sobre 3, y acá nos va a quedar como 2 sobre raíz de 3. ¿Por qué es importante esto? Porque este vector, cuando lo multipliquemos, que es el vector, ya les digo, tangente a la curva de nivel. Cuando hagamos el producto por f de x, f de y, nos tiene que quedar 0 porque son ortogonales los dos. Entonces tenemos f de x, f de y por 4 raíz de 3 sobre 3, 2 sobre raíz de 3 nos va a dar 0, es decir, 4 por raíz de 3 sobre 3, ¿sí? de f en x, más 2 sobre raíz de 3 por f en y, nos va a quedar 0. ¿Sí? Podemos multiplicar por raíz de 3 en ambos lados de la ecuación para sacarnos esa raíz, digamos, incómoda. Vamos a tener 4, 3 con 3 se va, por f en x, más 2 por f en y va a valer 0. Entonces, de acá tenemos una relación más, ¿sí? respecto de f en x y f en y. Vamos a tener que f en y nos va a quedar menos 2 de f en x, ¿sí? Y en este caso, nosotros habíamos dicho también que f en x nos había quedado como f de y menos 12. Entonces, en ese sentido, f en x nos queda como menos 2 de f en x menos 12. Vamos a tener 3 de f de x que nos va a quedar como menos 12, por lo tanto f de x nos queda como menos 4. F de y nos va a quedar como menos 2 por menos 4, que es 8. ¿Sí? Y finalmente, nosotros hemos dicho que b era f de y menos 16, con lo cual b va a ser 8 menos 16 menos 8. Y finalmente a, que nos queda menos 3 por b menos 22, a va a ser 3 por 8, ¿sí? Con lo cual a nos va a quedar 2. Y ese es el fin del ejercicio. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.